Torres. Ella es académica de la Universidad de Cuenca. Tiene una maestría en desarrollo territorial rural. Le saludamos, Natalie. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre las amenazas que se ciernen con el nuevo marco legal ecuatoriano que se genera con las dos leyes económico urgentes que han sido aprobadas en la Asamblea Nacional. Buenos días, estimado Gustavo. Un saludo también a su audiencia. Muchas gracias por el espacio. Efectivamente, esta ley aprobada durante esta semana en la Asamblea Nacional, ni siquiera en la Asamblea Nacional, en una institución privada en el Cantón San Borondón, genera ciertas dudas, ciertas preocupaciones. Más allá de las implicaciones políticas que ha tenido esta ley, creo que hay que fijarnos cuáles son los efectos reales que esta va a tener en los territorios. En el país tenemos concesionado alrededor del 8% del territorio nacional y solo 2 proyectos mineros a gran escala han podido pasar a la fase de la explotación. Existen otros 9 proyectos que se impulsan bajo el carácter de estratégicos o de segunda generación y el gobierno nacional de Daniel Noboa ha aperturado el catastro nacional, el catastro minero, para el otorgamiento de nuevas concesiones, para el impulso de nuevos proyectos. Eso implica que este porcentaje del territorio nacional concesionado pueda incluso incrementar. La ley plantea una serie de elementos bastante complicados y bastante cuestionables, ¿no?, en materia de protección ambiental. La ley que se acaba de aprobar plantea, ¿no?, la eliminación de algunas subfases dentro de la exploración avanzada que implican también la reducción de controles ambientales y de permisos ambientales que se tienen que dar para todas las fases de la minería. En este caso, el régimen que plantea dentro de la ley es la simplificación en la etapa de exploración. Eso significa que no se va a necesitar todos los requisitos que se necesitaban para la fase inicial, avanzada y la evaluación económica. Por otra parte, también plantea la sustitución de las licencias ambientales por el uso de autorizaciones administrativas. El argumento que plantean tanto el gobierno nacional como sus asambleístas, ¿no?, o los asambleístas de la bancada de ADN, es que no se van a reducir los estándares de control, pero por otro lado plantean que se van a agilizar todos los trámites. Eso significa no necesariamente también bajar las obligaciones ambientales y técnicas en materia, en este caso de la minería. Lo que se plantea es recortar los plazos en esta fase de exploración para avanzar hacia la explotación. Es decir, todos estos proyectos que aún no han podido pasar a la fase de exploración, que llevan ya 15, 20 años, van a reducir el plazo para poder avanzar rápidamente a la explotación. Sabemos, ¿no?, que dentro de la fase de exploración existen ya impactos ambientales, por lo tanto se requiere también control. Cuando se pasa hacia la fase de explotación, los impactos ambientales son aún mayores. Entonces, lo que estamos viendo es básicamente una flexibilización en cuanto a los controles ambientales. Hay que tomar en cuenta también que todos estos proyectos se localizan en las estribaciones de la cordillera occidental de los Andes, en las montañas, en los bosques nublados, están en las zonas de páramo, pero también están en nuestra Amazonía, en los bosques. Los impactos, obviamente, de esta actividad son a gran escala, por lo tanto, se prevé que al reducir estos controles también se va a incrementar estos impactos. ¿Cómo ve usted los efectos de estos impactos que se pueden dar con la aplicación de estas dos leyes? La una que limita en presupuestos, la otra que pone reales amenazas para los territorios, contaminación de la tierra, contaminación de fuentes de agua. ¿Cómo van a funcionar estas normas con respecto a los planes de desarrollo territorial rural y la protección de fuentes de agua? Claro, el planteamiento es reducir justamente estas licencias ambientales por usos administrativos o autorizaciones administrativas que implican también reducir el control. Ya la minería de por sí genera grandes impactos. Aquí hemos tenido en la ciudad de Cuenca debates bastante amplios de cuáles son las implicaciones del proyecto Loma Larga en Quimsacocha, y vemos que los impactos son bastante alarmantes, ¿no?, de que podría generar este proyecto. Pero si miramos también a la Amazonía, podemos ver el caso
del proyecto Mirador, que el impacto territorial es bastante grande y se plantea aún ampliar la planta de tratamiento y la explotación de minerales, así como los desechos que esta mina genera. Incluso se habla ya de analizar cuáles van a ser las reacciones frente a posibles deslaves o rupturas de la gran relavera que existe en esta zona. Entonces, estamos hablando que la minería tiene impactos bastante grandes, por lo tanto, se requiere controles en todas sus fases, incluso en la etapa de exploración. Nosotros podemos mirar incluso el páramo de Quimsacocha, que mucho se habla, ¿no? Que Quimsacocha no se toca, pero lastimosamente el páramo se ha tocado tanto que incluso ya en la etapa de exploración durante todos estos años ha cambiado ya la dinámica del páramo, ha cambiado también y ha habido impactos en el suelo. Hemos visto, por ejemplo, la construcción de infraestructura, hemos visto el siembra de pinos en la zona de páramo, hemos visto la apertura de carreteras, que esto se va intensificando en la siguiente fase, que es la explotación. Y otro tema bastante preocupante dentro de la ley es que establece una nueva figura, que es la figura de los clústeres mineros integrales. Es decir, estos clústeres son concentraciones geográficas de empresas, en este caso mineras, también de proveedores, de centros de seguridad, de centros de logística, que estamos hablando, ¿no? La constitución de ciudades industriales. Podemos ver algunos ejemplos de clústeres, por ejemplo, en Chile, aquí tenemos la mina Atacama o Antofagasta, que son verdaderos centros industriales bastante grandes. Ahora pensemos, ¿no? Estos centros industriales localizados en zonas de páramo, en bosques, en la Amazonía. Entonces, estamos hablando, ¿no? De que se impulsa fuertemente la minería sin contar justamente con este lado que Ahora, son los el impactos presidente de la ambientales. República afirmó en una entrevista el día de ayer en Radio Centro que no habrá minería cerca de fuentes hídricas. Nos preguntamos cómo lo hará. Pues las provincias de la Sierra Ecuatoriana, todas tienen fuentes hídricas, todas tienen zonas de recarga hídrica. El presidente dice que queda terminantemente prohibida y asegura que la decisión ciudadana en las urnas, refiriéndose esto a 3 consultas populares que sobre el tema se ha dado en Ecuador, no se puede violar porque ya fue incorporado en la ley. Pero hay declaraciones que a nuestros oyentes les invitamos a visitar en nuestra página web. Busquen en nuestro repositorio entrevistas a William Sacher, un destacado técnico, analista de la Universidad Simón Bolívar, estudioso del tema minero, no solamente aquí. Él ha trabajado mucho en otros países del mundo y habla de las particularidades de Ecuador. ¿Por qué, sostiene William Sacher, no se debe hacer minería a gran escala en la sierra ecuatoriana? Pues habla de una situación que es radicalmente diferente a países como Chile o Perú, que usted, Natalie, acaba de señalar. Allí hay zonas desérticas muy grandes y es donde fundamentalmente se ha desarrollado la minería. Pero ¿qué pasa con Ecuador? Primero, hay una alta concentración de pobladores, una demografía radicalmente diferente. En las provincias ecuatorianas de la sierra, creo que no hay una sola excepción. Hay fuentes de agua que se originan en las alturas andinas y que sirven no solamente para la sierra, pues cada uno de los ríos se bifurca ya sea hacia el oriente ecuatoriano o hacia la costa ecuatoriana. Además de esto, hay una alta actividad sísmica en Ecuador que pone en riesgo las famosas relaveras, enormes piscinas. En el oriente existe una ya que se dice es la más grande del mundo, que se está construyendo, que recogen elementos tóxicos que han generado gravísimos accidentes y tragedias en países como Brasil y Perú, por citar solamente 2. Además, Ecuador tiene una alta actividad volcánica en muchos lugares del país. Podemos pensar lo que sucede en las cercanías de una mina de un volcán cuando entra en erupción. Argumentos como estos los desarrolla William Sacher y es importante conocerlo, pero el presidente dice queda terminantemente prohibida la minería cerca de fuentes hídricas. ¿Cree usted que esto se puede cumplir efectivamente?
Bueno, yo diría que habría que preguntarle al presidente en qué artículo de la ley se determina justamente esto, que se prohíbe las actividades mineras en fuentes hídricas. No hay ni un solo artículo que haga referencia a la protección de zonas que son sensibles, no solamente las fuentes hídricas, sino también los páramos, los humedales y, como digo, los bosques húmedos, incluso la Amazonía. Son zonas que nos sirven, que nos dan ciertos servicios, ¿no? De provisión de agua, nos sirve también para la generación de energía eléctrica. Hemos visto también que tienen otras funciones, ¿no? Como ser sumideros de carbono frente a la contaminación y a la crisis climática que vivimos a nivel internacional. No hay un solo artículo que plantee la prohibición de la minería en ciertas zonas. Entonces, no sé de qué tipo de prohibición está, está hablando el presidente, pero si es que vamos a ver también los proyectos mineros que impulsa el gobierno, vemos que esto no se cumple. Vamos directamente a la zona de las naves en la provincia de Bolívar y vemos básicamente que la mina está localizada en bosques alto andinos. O bosques húmedos, ¿no? Todo el agua que nace de esta zona baja hacia las partes de la costa, que incluso hay una gran producción de alimentos en esa zona, pero sin embargo vemos que el impulso ha sido bastante eh, preciso en este caso a través de medidas como la implementación de consultas ambientales, no a toda la población, sino a un cierto grupo. Hemos visto, ¿no?, la militarización de esta zona y hay también denuncias de que este proyecto está impulsado por un grupo muy conocido como es el Grupo Novis, que tiene en este caso acciones dentro de una empresa que es socia del proyecto Curi Mining, del proyecto El Domo. Eh, por otro lado, vemos aquí mismo en el Azuay, el proyecto Quimsacocha o el proyecto Loma Larga en Quimsacocha, se ha anunciado que no va. Sin embargo, se ha retirado una licencia ambiental, un permiso para la explotación, pero la empresa sigue en la zona y sigue siendo propietaria de concesiones mineras, de predios en la zona, sigue siendo dueña de las acciones del proyecto, sigue teniendo permisos de uso del agua. Entonces vemos que no hay una política real de protección de las fuentes hídricas. Efectivamente, estos proyectos constituyen grandes riesgos en el ambiente y uno de los principales riesgos es el drenaje ácido de mina que puede generar, y peor aún en estas zonas que son bastante lluviosas, que hay bastante agua que fluye, ¿no?, a través de las esponjas de agua de los riachuelos. E igualmente, si vamos a la Amazonía, el desmonte de los bosques implica también una pérdida, ¿no?, de la generación de lluvias. Entonces, estamos hablando que los riesgos y los impactos de la minería son impactos bastante grandes. Entonces, creo que el impulso que están dando, más allá de los supuestos protecciones que se vayan a dar, es más bien un impulso a los negocios de empresas privadas extranjeras. Incluso la ley se ha planteado la reducción de las rentas que se pueden otorgar tanto al Estado, pero también a los gobiernos autónomos descentralizados. Por ejemplo, la ley baja, ¿no?, de un límite de aportaciones por ventas de minerales del 5% hacia el 3%, es decir, el 97% de las ventas, de los ingresos de los minerales van hacia las empresas, que en la mayoría son empresas extranjeras, y solo el 3% queda para el país y, peor aún, para las comunidades locales que tienen que enfrentar todos los impactos que generan estas actividades. Entonces, estamos diciendo que básicamente esta ley no favorece los intereses de los ecuatorianos, sino más bien está enfocado a los intereses de los negocios mineros. En lo que respecta a la participación de los ciudadanos, que es a quienes el gobierno está obligado a servir, ¿cómo quedan en su criterio los mecanismos de participación ciudadana y consulta previa que se contemplan en la Constitución? Mire, al simplificar el régimen de exploración, también se van simplificando algunos requisitos, como son, por ejemplo, las consultas ambientales. En este caso, ya no se va a necesitar realizar estas consultas que han sido una traba para el Ministerio de Ambiente y Energía,
Por ejemplo, vemos en el caso del domo, se han implementado consultas bastante cuestionables en el sentido de que la población ha sido militarizada, ha sido consultada ciertos grupos que apoyan la minería. Vemos también en el caso de el proyecto La Plata en Cotopaxi ha pasado lo mismo. El ministerio ha ido con la fuerza a implementar estas consultas ambientales. Acá en Quimsacocha pasó lo mismo. El gobierno lo que hizo es durante un feriado implementar una supuesta consulta ambiental en el templete de Tetarqui, que fue también militarizado. Entonces vemos que las consultas ambientales han sido una traba para que estos proyectos puedan avanzar, e Esta consulta incluso a ha la que sido usted también un se refiere fue un cuestionamiento. verdadero fiasco y que fue publicado en una revista de la minería, en donde los editores de esta revista, periodistas que actuaron con ética, fueron allá a los territorios en los cuales se había hecho la consulta y encontraron que todos sus entrevistados no habían participado en ella y estaban absolutamente en contra de la minería. Claro, esa ha sido la práctica que ha implementado el gobierno en estos territorios y como digo, ¿no? Las consultas ambientales han sido una verdadera traba y también un costo también político, porque hemos visto, ¿no? Que se ha difundido cuál ha sido el modus operandi en este caso, el gobierno nacional. Aquí en Quimsacocha lo vimos también, vimos cómo se militarizó el templete de Tarqui para implementar una consulta que fue dirigida a ciertas comunidades. Vemos que el proyecto Quimsacocha tiene un impacto de gran alcance, por lo tanto deberían ser consultadas todas las parroquias que están bajo influencia directa, pero simplemente se consultó en este caso a la comuna a algunas personas de la comunidad de Durazno en la parte alta de Victoria del Portete y fueron ignoradas el resto de poblaciones. Vimos que también se quiso suplementar o se quiso implementar una supuesta consulta previa, en este caso a la comunidad de San Pedro de Escaleras, que es una población autoidentificada como indígena y después ya vimos también todas las denuncias que se presentaron contra esta situación. Bien, Nathalie, La ministra. nos hemos quedado exclusivamente en la ley minera. Quisiera también su comentario, siendo usted experta en estos temas de desarrollo territorial rural, cómo ve los efectos de la ley que modifica el COTAD, cómo afecta la redistribución de competencias y recursos, por una parte a la autonomía financiera de los GATS y por otra, de qué manera la reforma modifica la relación entre el gobierno central y los GATS en términos de planificación territorial. Bueno, yo creo que habría que leer, ¿no? De manera más detenida el proyecto de ley, pero sin embargo, de todas las denuncias que Eh, hemos visto en los medios. Recordemos, ya no es proyecto, es ley de la República. Efectivamente es ya una ley, está aprobada. Entiendo que también tendrá sus denuncias en la Corte Constitucional, pero sin embargo podremos decir que hay algunos principios que se han ido afectando a través de esta ley, que primero es la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Lo que vemos es también un intento de controlar hacia dónde van los recursos, pero también cortar estos recursos. Lo que pasa en el país es que hay un déficit bastante grande y lo que apunta el gobierno es a reducir ciertos costos, ¿no? Ciertos costos que no le afectan políticamente, pero sí los traslada a otras autoridades, en este caso a los gobiernos locales. La implicación directa va a ser en recortes en ciertos programas. Se ha hablado mucho del tema del gasto corriente, que implica también el corte, ¿no? O la reducción de personal en las diferentes instituciones y esto tendría un impacto también en el tema del desempleo que ya es grave en el país. Hemos visto las convocatorias a puestos de trabajo que se presentan 200, 300, 400 personas. Entonces estos despidos, si es que llegaran a ejecutarse, ¿no? Implicarían también problemas en este caso de indicadores sociales. Como digo, no hay fuertes cuestionamientos a esta ley, tanto en la autonomía, pero también en la reducción presupuestaria, y creo que eso va a ser una ley que también va a ser bastante cuestionable, en este caso en la Corte Constitucional, al igual que la ley de sectores estratégicos de minería y energía. Bueno, ¿cómo ve usted el futuro cercano?
la ley sobre el COTAT se empezará a aplicar en forma práctica con respecto a la proporcionalidad de del uso de los presupuestos a partir del mes de junio, y la ley minera se publicará, minera y de energía, se publicará con seguridad esta próxima semana en el registro oficial. Yo creo que todos estos frentes que va generando el gobierno se van acumulando. De hecho, ya hemos visto algunos pronunciamientos de varios sectores que han anunciado marchas, paralizaciones, y muy probablemente los próximos meses tendremos también una agitación política bastante importante. Hemos visto ya, por ejemplo, el gremio del sector del transporte, que ha anunciado medidas de hecho frente a la culminación del contrato de subsidios, frente a la eliminación del subsidio de los combustibles. Hemos visto también anuncios de movilización por parte de las comunidades indígenas, también de organización para presentar demandas contra esta ley de sectores estratégicos. Hemos visto el anuncio de los trabajadores también de movilización frente a las modificaciones en las condiciones de los contratos laborales. Hemos visto también una serie de denuncias en los diferentes gobiernos autónomos descentralizados frente a esta ley que se aprobó, y también se anunciarán, no sé, medidas, ¿no? de hecho, de varios sectores que se sientan afectados. Hemos visto también la crítica que se ha hecho frente a la grave crisis de la salud, de servidores públicos, pero también de usuarios que no pueden ser atendidos correctamente, un sistema de salud en crisis y en quiebra. Entonces vamos viendo que varios sectores reclaman, ¿no? Las afectaciones que han tenido por diferentes medidas, por diferentes leyes, y seguramente esto se va a ir acumulando. Yo creo que el gobierno va a tener que enfrentar una serie de denuncias, de demandas de la población, y tiene que atenderlas, ¿no? El gobierno está empeñado en gobernar para las élites, está empeñado en gobernar para empresas transnacionales, y creo que está olvidándose, ¿no? de cómo está sintiendo la población, y creo que la población está sintiendo ausencia de políticas públicas, está sintiendo la crisis económica, y que seguramente se va a ir agravando. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Gustavo, un gusto. Saludos. La economista Natalie Torres es profesora investigadora de la Universidad de Cuenca, tiene una maestría en desarrollo territorial rural.